Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Voy a compartirles esta aplicación de control de caja y bancos. Esta aplicación nos va a permitir llevar el control de nuestro flujo de caja y bancos, ya sea de forma personal o de nuestra empresa. Eh, Como todo eh, sistema, consta de un usuario y contraseña para tener acceso. Esta contraseña, este password, eh, está encriptado. Vamos si vemos dónde está almacenado los datos del usuario y la contraseña, podemos ver que está encriptado. Aquí lo tenemos. Es una contraseña encriptada. No la podemos ver eh, de forma que si alguien tiene acceso a la hoja, no vamos a poder acceder a esa contraseña. Eh, También al final del video voy a compartirles de qué manera pueden proteger el código mediante una contraseña y que si alguien tiene acceso al archivo no pueda ver ese código, para que en un momento dado pudiera desencriptar o ver cómo está la desencriptación de esa contraseña. Vamos a iniciar el sistema. Vamos a ingresar con un usuario y contraseña. Eh, Aquí todo lo vemos como si estuviera en inglés porque tenemos aquí dos opciones para cambiar de lenguaje del español al inglés. Aquí tenemos dos botones. Si cambiamos al español, todas las opciones, todas las etiquetas se cambian a español. Vamos a ingresar con el usuario. Eh, la contraseña es esta. Esta es la contraseña a partir de aquí. Entonces vamos a quitar este dato de aquí y lo vamos a escribir en esta parte. Iniciamos. Es importante que al final, más bien cuando inicien este proyecto, lo implementen ya sea de forma personal o en alguna empresa. Esa contraseña la actualicen, la modifiquen para que no conserve esta contraseña con la que lo estoy compartiendo. Aquí van a poder escribir la nueva contraseña que vayan a usar. Eh, si, si pasamos el mouse por este ojo, aquí podemos ver la contraseña que estamos escribiendo, la nueva contraseña, para que la anotemos o la aprendamos de memoria y no se nos olvide de la nueva contraseña. Bien, aquí vamos a poder modificar los datos de la empresa, ¿no? O nuestros datos personales. Eh, por hoy no vamos a modificar nada de esta pantalla, pero sí lo van a poder hacer. Vamos a cerrar esta opción. Vamos a anclar este menú. Si cambiamos al lenguaje inglés, todas las opciones se cambian a este lenguaje. Si seleccionamos cada una de las opciones, eh, todas las opciones deben estar en ese lenguaje. Es probable que por ahí se haya quedado alguna que no esté modificada. Voy a revisarlo nuevamente y voy a hacer esa modificación. Vamos a trabajar con lenguaje español para entrar a cada una de las opciones. Bien, aquí tenemos abierta esta opción de caja. Eh, Previamente yo tengo seleccionado o más bien capturado algunas operaciones como prueba.
de las pruebas que yo he realizado. El proyecto que les voy a compartir va a estar vacío para que lo puedan iniciar desde cero. Eh, Vamos a capturar una operación con fecha 16. Vamos a decirle que es un pago de factura. Eh, Vamos a ponerle esta cantidad. Vamos a guardar esta operación. Vamos a hacer nuevamente la consulta de los movimientos en ese periodo. Aquí tenemos esa operación que acabamos de consultar y nos presenta el saldo final. Podemos hacer una consulta, por ejemplo, del día 13 al día de hoy. El saldo no debe de modificarse, pero sí las operaciones que se va a presentar en este periodo que estamos seleccionando. Omite las anteriores, pero nos trae el saldo anterior que teníamos en caja a ese periodo de consulta. Estas opciones las vamos a poder modificar si nos hemos equivocado en algún dato o la vamos a poder eliminar también. La vamos a poder eliminar o modificar. No lo vamos a hacer por ahora, pero son opciones que van a poder realizar. Vamos a cerrar esta opción y vamos a entrar a la opción de cuentas. Aquí vamos a poder dar de alta todas nuestras cuentas. Previamente yo tengo dada de alta dos cuentas. En esta sección se muestran todas las cuentas. Vamos a poder verificarlas que todos los datos estén correctos. En caso de que no, vamos a poder modificarlos. Y para que estos datos estén correctamente registrados. También lo vamos a poder eliminar y dar de alta las nuevas cuentas que tengamos o que vayamos teniendo. Vamos a cerrar esta opción. Vamos a entrar a la opción de control de bancos. Aquí también ya tengo realizado algunas pruebas. Los movimientos que tengo capturados. También vamos a poder modificarlos, eliminarlos, etcétera. Vamos a poder registrar nuevas operaciones de los bancos que tenemos registrados. En caso de que aperturemos una nueva cuenta o en un nuevo banco, lo vamos a poder agregar aquí en cuentas de bancos. Eh, Aquí la ventaja que tenemos en esta opción es una que vamos a poder manejar diversos tipos de cuentas que hayan, que existan en el mercado. Si no están dadas de alta, la vamos a poder agregar o poder eliminar en caso de que una de ellas no tengamos, si no queremos tener esas cuentas en esta lista. Vamos a poder seleccionar la moneda. Aquí estoy manejando la mayoría de las cuentas que existen, perdón, de las monedas que existen. Si una de ellas no estuviera, la vamos a poder agregar. También vamos a poder eliminar en caso de que no tengamos, no deseemos tener todas estas cuentas, perdón, todas estas monedas que no ocupamos, la vamos a poder eliminar. Esa es la funcionalidad que tiene esta opción que maneja casi todas las monedas del mundo. Vamos a cerrar esta opción. Vamos a entrar a la opción de saldos. Aquí en saldos nos va a mostrar todas las cuentas que tengamos con su saldo respectivo. En esta sección vamos a poder ver el nombre del banco, el número de cuenta, la moneda que es en que está de alta esa cuenta
y el saldo y el último movimiento que tiene registrado para que en un momento dado sepamos si está actualizado este dato, este saldo o no. Si tenemos operaciones posteriores a esta fecha, indica que este dato no es el último, el actual. En esta sección vamos a tener un concentrado o un total de todas las cuentas, el saldo de caja, el saldo de todas las cuentas de bancos que tengamos y de tarjeta de crédito en caso de que lo tengamos. La idea es que en esta opción podamos tener todo toda la información de nuestra existencia en caja, en bancos y en tarjeta de crédito, independientemente que si tenemos una o cinco o seis, 10 cuentas de bancos o dos, tres tarjetas de crédito. La idea es tener un concentrado en esta sección. Vamos a salir de esta opción. Vamos a visualizar cada una de las opciones. Si en tiempo de ejecución le cambiamos la moneda, aquí todas las etiquetas cambian al idioma inglés. Si a alguien se le facilita más usarlo en el idioma inglés, pues aquí tiene esta opción, la tiene disponible en cualquier momento. O puede jugar con las dos opciones al mismo tiempo y en tiempo de ejecución podemos hacer ese cambio. Esta aplicación lleva un nivel de validación bastante alto porque realicé diversas pruebas, pero no está exento de que en un momento dado pueda tener alguna inconsistencia. Les voy a agradecer si me lo hacen llegar, si me informan de alguna inconsistencia que encuentren para que yo pueda corregirla y hagamos de esta aplicación una aplicación eh, bastante funcional y con una depuración en un 100% si es posible. Eh, Esta opción también va a ser susceptible de sufrir alguna actualización en un futuro, ya sea en un futuro cercano o un poco más adelante, porque lo que pretendo es avanzar con otros proyectos que les quiero compartir. Voy a iniciar un proyecto contable en el que nos va a permitir capturar pólizas de ingresos, egresos, de diario para llevar la contabilidad de un negocio, de una empresa, eh, para quienes no cuenten con un sistema contable. Más adelante también, ojalá que si este canal vaya creciendo, quiero compartir algunos desarrollos o que vayamos haciendo algunas aplicaciones en Visual Studio. También me gustaría integrar una base de datos de Postgres. Es una base de datos muy potente, muy robusta, que nos permite manejar volúmenes de datos grandísimos, millones de registros y también para la generación de la información es una base de datos muy rápida, es muy funcional, además que es de código abierto, es de libre distribución, por lo que no tenemos que pagar por usarlas las bases de datos que querramos con ese eh, manejador de base de datos que es Postgres. Bien, ojalá que puedan compartir este video y los anteriores para que más gente se vaya integrando al canal, pueda ir creciendo y hagamos de este canal una opción más tanto para aprender como para compartir cosas nuevas que nos pueden ayudar en nuestros procesos, en nuestros trabajos. Los espero el próximo video. Quiero
que me informen en caso de que haya alguna inconsistencia, encuentren algún detalle con esta aplicación y vayamos depurándola. Les voy a dejar la opción de descargar este video. También voy a comentarles aquí en el editor de código donde podemos proteger este código para que si alguien tiene acceso al archivo no pueda visualizar todo este código. Tenemos aquí una opción en herramientas, en las propiedades del proyecto, en la pestaña de protección. Aquí podemos poner una contraseña bastante segura, manejando diversos caracteres. La recomendación es que saquen una copia antes de ponerle una contraseña por si se les olvida o no anotaron correctamente, porque una vez implementada esa contraseña y si no la recuerdan, no van a poder ingresar al código. No lo voy a compartir con contraseña, lo voy a compartir sin contraseña para que ustedes puedan eh, ponerle la contraseña que gusten. Bien, es todo por el video en esta ocasión. Los espero en el siguiente compartiendo cosas nuevas y les agradezco mucho si me regalan un like.